Empezamos a grabar. Ya tenemos que poner, creo que yo tengo que poner entendido. Empezamos a grabar. Bueno, el método que nosotros utilizamos, clarito esto, parte de la observación clínica de pacientes psicóticos, a partir de los cuales nos hacemos preguntas. Esas preguntas van definiendo una psicopatología. Pero esa psicopatología requiere de dos soportes teóricos para saber en dónde estamos parados. El primero es la historia de la psiquiatría y el segundo es la epistemología. Quien no tiene claro en qué momento de la historia de la psiquiatría, incluyo en esto a Freud, está parado, no puede dar verdadera respuesta de qué psicopatología o a qué psicopatología, cuál es el encuadre de la psicopatología a la que se refiere. Y epistemológicamente, en qué método está basado. Esto para empezar. Hagamos un pequeño repaso acerca del recorrido de las definiciones acerca del término psicosis. Primeros años del siglo XIX. Los alemanes, como por ejemplo un tal Cannstatt, con K, Cannstatt, plantearon desde entrada el término neurosis como neurosis psíquica, neurosis como enfermedad de los nervios, pero decían de origen psíquico. Este que hemos nombrado a lo largo de todo el año es retomado por este tal Fürsterleben, le da fama y es usado por otros como Fleming, pero hay otros que no la usan. Presten mucha atención para hacer una buena evaluación de psiquiatras. Mucha atención. Hay algunos psiquiatras desconocidos y otros mucho más conocidos que prácticamente no usan el término psicosis. Uno puede ser Griesinger. Acá no lo lee nadie. Yo se los nombro porque, qué sé yo, tengo esa mala costumbre de leer de todo lo que no lee nadie. Y si no entiendo el idioma, lo hago traducir, qué sé yo, y lo leo. Y otro es Kraepelin. Ahora voy con mis intervenciones malditas. Si ustedes quieren saber cuánto sabemos los psiquiatras, pregúntenle qué pensaba Kraepelin de la psicosis. Kraepelin no hablaba de psicosis. Anoten, anoten. No es ser malo, es ser especialista. Mirá Rocío cómo se ríe ahí. No es ser malo, no me cree, es ser especialista. Kraepelin solamente usó psicosis orgánicas y funcionales al principio de su obra. Después nunca usó psicosis. ¿Qué le hablaba? ¿Cómo la nombraba? Neurosis psíquica.
enfermedad de los nervios de origen psíquico. Ya van a ver la personalidad de don Emil, del gran Emil. Miren, les voy a hacer una comparación. Ustedes saben, yo tengo un hobby raro. No lo entiende nadie, mi hobby. Debe provenir de mi complejo de Edipo, pero no lo entienden mis amigos, no lo entiende mi mujer, no lo entienden mis hijos, no lo entienden nadie. Es un hobby raro. Yo tengo algunos hobbies ligados al fútbol, qué sé yo. De pibe me sabía todos los equipos de fútbol de memoria, estuve a punto. Los que son más grandes se deben acordar, Hospital de Día, de ¿cómo se llama? De Odol Pregunta. Yo había estudiado todos los nombres de los jugadores, me sabía todos los equipos. El otro que tengo es que conozco toda la historia de los papas. Yo no soy religioso, pero me conozco toda la historia de los papas, de toda la historia. Kraepelin, para que se hagan una idea, era Benedicto XVI. Y Freud era el Papa Francisco. Para que ustedes se hagan una idea comparativa cuando les hable de uno y del otro. Ahí tienen dos modelos comparativos. Si me escuchan esto a nivel eclesiástico, a mí no me pueden excomulgar porque no tendrían herramientas para hacerlo. Pero seguramente estaría como en un plano más demoníaco del que ya estoy, digamos, ¿no? Sin retorno. Pero por lo menos para que ustedes se puedan hacer una idea pedagógica de a dónde, qué tal, Moni, una de las personas que nos va a engalanar en la presentación de M, junto a otros dos grosos. Bueno, entonces, asistimos en la época de Kraepelin a una visión unicista. ¿Cuál es la visión unicista? Claro, se empieza a preguntar Kraepelin, pero ¿cómo puede ser? La psicosis, ustedes saben que hay una psicosis confusional, orgánica, típica del alcoholismo crónico, que es la psicosis de Kórsakov. A vos, Diego, que te gusta articular lo neurológico con lo psicoanalítico, lo psicológico, lo psiquiátrico. La psicosis de Kórsakov es una psicosis grave, terminal. Yo tuve oportunidad de ver pocos pacientes con Kórsakov, 2 o 3 a lo largo de mi vida, y tienen como lo que se llama una cronoamnesia, es decir, se equivocan, el tiempo vital está alterado y tienen falsos reconocimientos. Yo llegaba una vez a una clínica psiquiátrica, había un paciente con Kórsakov y me saludó pensando que yo era el hijo y que estábamos en Córdoba, acontecimiento que ocurrió en su historia. Y él en ese momento estaba viviendo que yo era el hijo y que estábamos en Córdoba. Es una alteración grave del cerebro producida por el alcohol. Ahora, con una visión unicista, planteaba Kraepelin, una psicosis como la de Kórsakov, cualquier psicosis orgánica, una paranoia, una esquizofrenia, una parafrenia, son todas psicosis. ¿Se puede hablar de psicosis en una enfermedad metabólica que produce trastornos de los que denominamos signos o síntomas psicóticos, en una paranoia, en una esquizofrenia, en una intoxicación?
¿A todo eso podemos llamarlo psicosis? Gran pregunta. Por eso no usaba psicosis. Se fueron, por ejemplo, creando parches. Entonces nos aparece el hermoso de Paul Julius Moebius. Acá se empiezan a complicar porque aparecen nombres muy así sofisticados, que después vamos a escuchar, nombrar, Paul Julius Moebius. Decían, esperen. De la discusión de las enfermedades mentales, solo tenemos que hablar de los hombres. Hay que correr a las mujeres. O sea que, viste, este argumento cuando decían que había que cerrar el Moyano, no lo tuvieron en cuenta. Porque decían, las mujeres son inferiores. Así que ellas ya son una patología mental, decía Moebius. En sí mismas. Esto lo dijo el psiquiatra Moebius, y si hay algún moebiusiano por ahí dando vueltas, que me la venga a discutir. Le digo, la bibliografía, la página, el tomo, ¿dónde escribió Moebius esto? En alemán, en latín, en griego, en todos los idiomas que quiera. Esto lo dijo Paul Julius, nombre de emperador, Moebius. La mujer es inferior. Lo dijo Moebius. Por ende, no entra dentro de las categorías de las enfermedades mentales, porque no tiene mente. Derechito a viejo. ¿Imaginas si lo dice hoy uno? Hay algunos que lo dicen. No voy a hacer nombres. Pero hay algunos que lo dicen. Por ahí no públicamente. Después, este mismo Moebius, lo que pasa es que era neurólogo, y mirá lo que dice acá Débora Fenoy, terrible, tenés razón, Débora. Era neurólogo y neuropatólogo, aparte de psiquiatra. Entonces, empieza a plantear, bueno, miren, no me jodan. Este tema de la psicosis, hay endógena y exógena. Es decir, hay tipos que se enferman, tipos que se enferman por cuestiones internas y por cuestiones traumáticas que vienen de afuera. Las internas son orgánicas, las que vienen de afuera son traumáticas. La mujer es una idiosia fisiológica. Moebius, YouTube, Moebius. Lo único que falta es que digan que yo estoy diciendo esto, por favor. Yo les tengo que transmitir esto porque es parte de la historia. Clínica, psicopatología, historia, epistemología. ¿Se acuerdan? Es lo primero que dije. Entonces, si vos vas a hablar de Moebius o escuchás hablar de Moebius, acordate. No dijo lo que dijo Lacan, la mujer no existe, que es otra cosa. Que hay que enmarcarlo en Lacan. Que nada, no tiene nada que ver. Dijo que la mujer era un ser inferior. Chau. Ven que ya vienen vientos nacionalsocialistas dando vueltas por ahí. Observan que el nazismo empieza a marcar, van a ver ahora lo que se viene. Pero luego nos aparece el bueno de Karl Jaspers. Sigamos con el recorrido histórico porque tenemos que llegar a Kraepelin y a Freud. Karl Jaspers la complica
un tipo muy inteligente, muy jovencito, a los 30 años, yo me lo leí todo este libro, escribe el libro La psicopatología general. Él funda lo que se llama la escuela de Heidelberg, porque él había nacido en una región que se llamaba Heidelberg, en donde pone una clínica, que era la clínica de Heidelberg, Heidelberg. Era anticrepeliana. Hay tipos como William Schneider que lo siguen. Bueno, este señor va a desarrollar dos conceptos muy importantes para la psiquiatría, que son el proceso, el concepto de proceso y de desarrollo. Esto hay que tenerlo claro. Para Jaspers, el proceso es un acontecer vital. Depende del tiempo. Nosotros decimos, por ejemplo, de la esquizofrenia, que es un desarrollo procesual. Y hablaba de patologías del desarrollo. Por ejemplo, en la paranoia o en la histeria, él decía que se iba dando un desarrollo de la suspicacia a la paranoia. Esto lo dice en la escuela argentina David Maldaski también. Y del histrionismo a la histeria. ¿Entienden que es distinto? Uno es el proceso esquizofrénico, con el trema, el desarrollo agudo, el cuadro clínico florido, el defecto esquizofrénico, procesual. Y otro es un desarrollo. Ya muestra características que van directamente al desarrollo de una patología. Es como que no hay estadios intermedios. Hay un pródromo y directamente la patología. Es binario porque dice que las procesuales no se comprenden, se explican. Y las del desarrollo se comprenden. Son, es muy importante Jaspers, biográficas. En cambio, por ejemplo, de la esquizofrenia dice es biológica. Se explica, no se comprende. En cambio, la paranoia, por ejemplo, la histeria, se comprende, es biográfica. Este modelo es el que va a tomar Freud.
En la época de la dictadura no se podía estudiar Freud en la facultad. Se estudiaba Jaspers. Los profesores más de avanzada, como estaba prohibido Freud, enseñaban Jaspers. Este no lo podía ver Kraepelin. Bueno, seguimos avanzando por otro seguidor de Kraepelin. Kurt Schneider. A este los quiero nombrar todos. Todos los psiquiatras se llenan la boca con Kurt Schneider. Este tipo fue un sobreviviente del nazismo, en realidad. Escribe un libro, acá no lo lee, les juro que acá no lo lee nadie. Ustedes anótenlo, búsquenlo con tiempo si tienen ganas, léanlo. Se puede leer, lo van a tener que traducir, pueden bajarlo, ustedes tienen un montón de herramientas en la red, pero anótenselo por lo menos, para ampliar su cultura general. Escribió Las psicosis endógenas o el oráculo de Delfos. Miren qué nombre le pone el chabón, ¿eh? Kurt Schneider. Es decir, las patologías orgánicas le hacen preguntas a un oráculo. A ver, ¿alguien se atreve a decirme cuál sería el oráculo al que le hace preguntas la patología psicótica, orgánica, siguiendo la línea? Acuérdense que les dije que Kohler seguía a Kurt Schneider. Por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia. ¿Cuál será ese oráculo? Esto lo voy a decir yo posiblemente en la jornada. Las neurociencias. ¿Por qué? Porque el oráculo es algo que nos tiene que dar respuesta. Hay algo de lo cual no tenemos respuesta, que nos tiene que dar respuesta un oráculo. Llamativamente, él recurre, como Edipo, al oráculo de... Luego, estamos yendo de a poco, de a poco, de a poco, de a poco, de a poco a Kraepelin. Pero primero tenemos que decir algunas cosas, porque hay algunas cosas que son casi increíbles. Van a ver. Y hay un concepto que quiero que quede claro en una clase que dicto yo, al cual ya vamos a llegar. Había un neurólogo, un tal Karl Firsner, F-I-R-S-N-E-R, que escribió un libro que se llama Sobre el delirio agudo. Yo sé que les doy mucho material, pero la verdad les digo, más allá de mi narcisismo, que lo tengo, como tenemos todos, quizás yo lo tengo un poco más exacerbado porque tengo 60 años, he leído mucho y por ahí creo que sé más de lo que sé. Cuanto más creo que sé, más dudo, pero... habla que hay, él como neurólogo puede afirmar que hay dos clases de psicosis. Unas son orgánicas, traumatismos, accidentes, infecciones cerebrales. Y otras
funcionales, en donde se supone que algo orgánico puede estar en juego, como neurólogo lo dice. Otra vez tenemos a alguien preanunciando algo del orden de las neurociencias. No dice neurociencia. No se atreve a decir lo que dijo Freud. Algún día la ciencia nos demostrará que existen sustancias químicas particulares en el cerebro que inciden sobre la enfermedad mental. Análisis terminable e interminable. Pero este tipo, que venía de la neurología, nos plantea esto. Después, le voy a leer un pequeño recorte que tengo acá, cortito, de algo que resulta importante. Otro tipo, un tal Emanuel Mendel, yo no los quiero llenar de nombres, pero los quiero ir mostrando cómo fue evolucionando históricamente para que lleguemos al final a la confrontación entre la psiquiatría ortodoxa y la psiquiatría dinámica, que incluye, sin excepción, al psicoanálisis. ¿Qué es la psiquiatría de hoy? Que le guste a quien le guste, al que no le guste, al que no le guste. Ya a esta altura de mi campeonato. Este Emanuel Mendel, defensor de la causa orgánica, dice: existe un gran desacuerdo entre los autores en cuanto a la clasificación de las enfermedades mentales, en las que aún no existe un hallazgo anatómico, es decir, no existe una materialidad probada. Defensor de la causa orgánica, Mendel. Cuéntenselo a los que quieren encontrar causas orgánicas en todo. 1902. Mendel. Se denominan psicosis funcionales, pero con todo ello no se quiere decir que existan cambios anatómicos. Perdón que levante la voz. Pasa que todavía la pasión me domina. Y con esto me enfurezco. Confunden, como dijo Freud, los andamios con el edificio. Es decir, no se quiere decir que no sean orgánicas, aclara don Mendel, sino solo que hasta ahora no ha sido posible determinar con certeza. No ha sido posible determinar con certeza ninguna patología radicada en lo anatómico. Perdón que nadie se ofenda, lo digo con amor, con cariño, con respeto por todo el mundo. No trabajamos en la morgue. Respeto la morgue. Estuve trabajando con los cortes de Jacob, etcétera, años de mi vida. Conozco neuroanatomía perfectamente. Pero no me lo mezclen, por favor, muchachos, con la enfermedad mental. No me lo mezclen. Porque ahí empezamos entre Bilardo y Coso. ¿Cómo era? El otro, Menotti. Estamos en el horno. Y yo soy bilardista. ¿Qué querés que te diga? No me la mezcles. No me vengas con cosas raras. ¿Sí? Este Mendel es para mostrárselo a los organicistas que hablan de la anatomía.
como causa de la enfermedad mental. Y yo no me quiero pelear con nadie, pero no me quiero pelear con la historia tampoco. ¿Se entiende? Quiero ser claro nada más. Es toda mi apetencia. Después viene Bloiler. ¿Se acuerdan de Bloiler? El Bloiler de la esquizofrenia. El Bloiler de la ambivalencia afectiva, intelectiva y volitiva, de la cual Freud toma la ambivalencia afectiva. Más que nada, en Tótem y Tabú, 1913, y en Duelo y Melancolía, 1917. Respectivamente, tomo 13 y tomo 14 de la colección de Amor. Dice Bloiler, se puede probar la causa orgánica de la esquizofrenia en todos los frentes y preguntas que ustedes me quieran hacer. Bueno, ¿cuáles son? Vamos viendo. Esto lo encontramos actualmente. Igual, cuando le preguntás a los más dotados de las causas orgánicas de la esquizofrenia, dicen, estamos en ello. Al final ya surge la fórmula, estamos en ello. No se puede discutir, dice Bloiler. La causa orgánica. Ah, bueno, profesor Bloiler, Bloiler. Herr Bloiler, muchas gracias, gracias. Causa orgánica. ¿Cuál es? Estamos en ello. ¿Cuál es la causa orgánica? Estamos en ello. 2022, bloilerianos. ¿Cuál es la causa orgánica? Estamos en ello. ¿Y qué me parece? ¿Y qué me parece? ¿Y qué me parece? ¿Y qué me parece? Nos vamos a matar en la mesa de la jornada. No nos vamos a matar porque somos buenos todos, nos queremos muchísimo. Pero la mesa central va a estar para alquilar balcones, le digo. Vamos a estar medio 2-2, 3-1. Ahí es empate seguro. ¿Cuál es la causa orgánica, Lola? ¿Cuál es la causa orgánica? Estamos en ello. Pero siempre hay causa orgánica. Y así cualquiera. Así cualquiera. ¿Sí? Bueno. Parches. Parches para sostener binarismos en la psicosis. Ahora, acá todo el mundo abra bien los ojos, los oídos, el olfato y todos los órganos de los sentidos. Lo que viene es fundamental, porque esto que viene es de alto riesgo. Y algunas personas de buena voluntad lo sostienen hoy aún sin saber la peligrosidad que implica conceptual y humanamente. Ojo, cuando hablamos factores endógenos, con el concepto de hereditario. Ustedes me van a decir, pero ¿qué le pasa a este tipo? Le agarro con todo. No, porque yo se los voy a demostrar. Y se los voy a demostrar con la historia. Había un nazi que fue un psiquiatra muy reconocido
del Tercer Reich, a mí ni me gustaría decir su nombre, pero se los tengo que decir, que se llamaba Ridin, o como se lo pronuncie. A mí de chiquitito me enseñaron que cada vez que nombro a un nazi, debía decir, maldito sea su nombre. Entonces por eso me cuesta nombrarlo. Un tal Ridin que tenía una teoría, me cuesta decirlo, que se llamaba teoría de la degeneración. Este psiquiatra nazi fanático quizá más de Morel que de Hitler mismo, de quien era fanático, planteaba que las enfermedades mentales eran hereditarias. Por lo tanto, no tenían tratamiento. Por lo tanto, había que limpiar la naturaleza de enfermos mentales. Limpiar la naturaleza implicaba la castración para que no se reproduzcan, la purificación racial y para ello enviarlos a campos de concentración. Esta era la teoría psiquiátrica de la enfermedad mental del Tercer Reich. Perdónenme una digresión, pero yo me interrogaría, no lo voy a afirmar. A veces me pregunto si ciertas internaciones crónicas, no todas, no siguen el criterio de Ridin. No todas, ciertas. No avanzo más para no herir susceptibilidad. Ojo con lo hereditario, aún en Freud. Porque lo hereditario también lleva a la eugenesia. Matar para terminar con ciertos genes. Nunca se olviden que existió, existe y va a existir gente, psiquiatras y psicólogos como Ridin y Morel. Creo que fui claro. Ojo. Dale, toma esto, total, este no tiene cura. No tiene cura. Ojo. Ojo. Porque uno escucha psiquiatras recontraortodoxos que están con dale que la neurociencia, etcétera, etcétera, pero se rompen el alma en prestarle atención al paciente, aún no siendo psicoanalistas. Me importa un bledo que no sean psicoanalistas. Pero sí me importa que el concepto de salud mental que manejan no es el de que se trata de un desperdicio. Queda claro, ¿no?
necesitamos todo esto, ahora nos metemos con Kraepelin, no, estamos re bien de tiempo, y con Freud, pero antes les quiero decir algo que es bien extremo. Todo en psiquiatría debe ser probado. En psiquiatría todo es supuesto hasta ser probado. Los antidepresivos, por ejemplo. Los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, que junto con los inhibidores de la monoaminoxidasa, con los tricíclicos, los tetracíclicos, los IRS, y con los que se llaman antidepresivos atípicos, han permitido progresos enormes en el trastorno depresivo en general y en los trastornos de ansiedad. No hay pruebas fehacientes de su mecanismo de acción. Hay pruebas, por ejemplo, en los inhibidores de la recaptación, que inhiben la recaptación, les voy a hablar en un idioma técnico, pero no importa, presináptica de la serotonina. Entonces aumentan en el espacio intersináptico la cantidad de serotonina. Dale, te lo tomo para el año que viene, justo. Una clase de psicofármaco. Ahora, más de ahí, no está probado. Está probado científicamente que retardan la eyaculación. En un grupo de prueba de doble ciego, en donde hay 50 tipos a los que le das un antidepresivo inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, vos vas a ver una disminución de la libido en un porcentaje de alrededor de un 65% y en un 75% un descenso en la eyaculación, a diferencia del grupo al que no medicás o le das placebo, en donde el mismo efecto se va a producir en el orden de un 5 o 10% sin sintomatología preexistente. ¿Me explico? O le das, eso es probar. A uno le da el medicamento, a otro le das un placebo, por supuesto todo legal, ¿no? Todo firmado, bla, 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 es un estudio de experimentación legal. Pero sin eso no hay pruebas. Todo tiene que ser probado, lo orgánico tiene que ser probado. Probado. Si no, especulamos. La interpretación y el efecto de la interpretación lo tenemos que probar. Yo puedo probar, trabajo que voy a presentar ahora en el simposium de APA, sobre la cura psicoanalítica en pacientes graves, que trabajando de un modo la escisión del yo, en un paciente border lo mejorás, en un paciente psicótico lo empeorás. Y yo tengo prueba clínica de eso, con 40 años de trayectoria dentro de esta especialidad, poco menos. Yo redondeo para arriba. Pruebas. Sin pruebas es especulación. Bueno. Continúo. Ahora vamos a empezar a darle a Kraepelin y a Freud. ¿Alguna pregunta que alguien tenga o que haya hecho en el chat? Porque ahora empieza la segunda parte de la clase y estamos muy bien de horario.
¿Qué te parece, Leo, a vos esto hasta ahora? ¿Es muchos autores o se va siguiendo? No, Dani, se va siguiendo muy bien porque lo decís muy claro, se entiende perfecto. Pero sí, es mucha información para incorporar. Claro, por eso pedí que anotaran, porque es mucho Sí. y capaz que implica una revisión alternativa, ¿no? Vos, Mónica, ¿qué te parece? Mónica Gamarra. Estaba silenciada. No, no, bien, es claro, es muchísima información, no me dan las manos para anotar, y bueno, quizás también estoy como más a la expectativa de que llegue Freud, que llegue Kraepelin, que llegar. ¿Cuánto falta para que llegue? Ahora vamos, porque esa es la pelea de fondo. Claro, ¿viste? A los ¿Cuánto falta? que ¿Cuánto falta? nos gusta un Pero poco sí, el está bueno. boxeo, Está tenemos que bien. esperar al combate, ¿viste? El combate Está final. bien, está bien. Está Ahora bien. vienen dos grandes, Sí, por eso, por eso. Estamos como así. Me una parece que pelea la entre está Ringo dejando Bonavena y picar, Mohamed ¿viste? Ali, Mucho más o tiempo en la menos. cancha. Pero le esperamos, le esperamos. Ahora va a venir, va a venir. Lo que pasa es que, como les dije, de entrada estoy tratando de respetar esto del encuadre epistemológico y la metodología. Vean, yo les voy a decir algo. Es impactante cada vez que yo leo algo acerca de la psiquiatría del nazismo, entre la cual estuvo enrolado el benemérito Carl Jung, porque yo jodo con Jung permanentemente. Los que están en las clases de los sábados lo saben bien, estoy permanentemente hablando mal de Jung, pero no porque yo quiera hablar mal de Jung, sino porque es imposible hablar bien de Jung. Jung era un sádico declarado, eso se ve muy bien en la película Un método peligroso, que no altera la verdad material en nada. Él era un sádico, pero aparte de su personalidad, era un ser de una profunda maldad, era un malvado. Un día un gran maestro yo le dije que era nazi, y me dijo, la verdad que era nazi como podía ser judío, como podía ser lo que sea, porque era una persona que se acomodaba a donde se tenía que acomodar. Era Selig. ¿Se acuerdan la película Selig? El personaje Selig era un personaje de Woody Allen que era como que se adaptaba a su modo a con quien estaba. Es decir, es una cosa así. O sea, un mentiroso, un hipócrita, un ser deleznable. Bueno, él fue el jefe de salud mental del nazismo, Jung, que no es poca cosa. Pero esto hay que tenerlo en cuenta, porque hay que tener mucho cuidado con el concepto hereditario. Ojo con el concepto hereditario. Sé que hay muchas personas que lo usan de buena fe. Muchas. Pero ojo, porque hay quienes lo usan con un concepto ampliado. Entonces, cuando a ustedes le hablen de hereditario, desde su lugarcito, me pregunta Justo Daverio, jefe de salud mental del Tercer Reich de Hitler. Durante todo el tiempo que duró Hitler en el poder. Ahora vamos a hablar de Jung un minutito de por qué se peleó con Freud, o Freud lo sacó carpiendo. Ahora llegamos. Pero era un tipo tremendo. Cuando se va del nazismo, para salvarse, se hace norteamericano. Y se vende a las fuerzas norteamericanas y pasa a ser agente secreto de la CIA.
Algunos dicen que lo era previamente, mentira. Se vendió secretos del nazismo seguramente. Un ser deleznable. Van a ver ustedes que por el concepto de esquizofrenia se pelea con Freud. Concepto de esquizofrenia que para Freud no le importaba tres pepinos la esquizofrenia. ¿Qué le importaba a Freud? La paranoia. Vamos a llegar a eso. Bueno, hay un libro de Kraepelin que no lee nadie. Acá uno encuentra mucha gente que habla de Kraepelin, habla de Kraepelin. Perdónenme a los colegas que alguna vez escuchen, mirá qué linda ilusión que tengo. Es más, que alguna vez alguien escuche esto, y que se enoje, y que discutamos, que es lo más lindo que hay, que nos peleemos, pero que nos peleemos con amor. Hay que saber discutir con amor. Si nosotros discutiéramos todos con amor, no habría ninguna grieta de nada, porque es discusión con pasión con amor, con un mismo amor, por lo que uno cree, piensa, lee, fundamenta. Entonces, Kraepelin escribió un libro de psiquiatría que, ya les digo, no lo lee nadie. Los alemanes tienen una muy buena costumbre en la formación psiquiátrica. Estudian también neurología. Estudian psiquiatría y neurología. No sé si está por ahí Diego Louro, pero una buena fuente para interaccionar la psiquiatría y la neurología es la escuela alemana. Ustedes ven que Alemania, por las buenas o por las malas, es un centro, yo diría, es el centro de la psiquiatría mundial. Con la buena y con la mala. Y con las malísimas. Particularmente no se lee el segundo volumen de su libro de psiquiatría, en donde él dice sobre las enfermedades mentales que ocupan un campo de la medicina. Dice que están todas unidas. Y que siempre tienen que ver con el cuerpo. Utilizando en forma indiscriminada un término, cuerpo, que no tiene nada que ver con el psicoanálisis. Y que no debiera ser traducido como cuerpo, sino como soma. Hay dos concepciones de cuerpo en alemán. Yo no sé alemán, pero se lo voy a decir porque, por mi lectura de distintos autores. Una proviene del término Körper, con K en alemán, y diéresis en la O, que es cuerpo, y eso es aplicable solo al psicoanálisis, porque es el cuerpo representacional. Si queremos hablar vulgarmente, decimos el cuerpo, me quemé el cuerpo, cuando tomé sol me quemé. Pero el cuerpo, para un especialista dinámico, si es psiquiatra dinámico, si es psicoanalista, ni hablar. Y la mayor parte de los psicoanalistas no dice esto. Gracias a Dios existe un tipo que se llamó Freud y otro que se llamó Green. Que hacen esa diferenciación. El sábado
Están invitados inclusive los que no participan habitualmente, si quieren, va a ser una linda clase de André Green. Green divide en de locuras privadas, Corper, de Somatic. Somatic es soma. Corper es cuerpo y es representación del soma. El cuerpo es psíquico. El soma es la carne y el hueso. Es esto. Para que hablemos con propiedad. Somos especialistas. Cuando hablamos de la especialidad, si viene mi abuelita y me dice, fuiste de cuerpo, yo no le voy a decir, ¿de soma, abuela? Es un tarado, ponele. Yo no tengo abuela, se murió hace 100 años, pero quiero decir, hablo en general. 100 no, porque si no sería más viejito de lo que soy. No estoy tan viejito. Bueno. O sea, son enfermedades médicas con manifestaciones psíquicas, es lo que quiere decir Krepke. Vamos a Freud. Ahí empezamos el debate. Se va poniendo, para mí por lo menos, me acuerdo del tango que cantaba mi viejo, pasional, ardiente y pasional. Freud, escuchen bien esto. Hasta ahora, ¿cuál era el binarismo? O viene de adentro o viene de afuera. O es orgánico del cerebro o viene de algo externo. ¿Se acuerdan de eso? Pero este bicho raro de Freud, que no lo quería nadie. Mirá, no lo querían los judíos porque era ateo. No lo querían los católicos porque era judío. No lo querían los nazis porque era judío. No lo querían los norteamericanos porque decían que era soviético. No lo querían los soviéticos porque decían que era capitalista. No lo quería nadie. No lo querían los psiquiatras, no lo querían los rabinos. No lo querían los rabinos porque no estaba de acuerdo, está en una carta que escribió Freud, en fundar el Estado de Israel donde está ahora. Decía, fúndenlo en el otro lado, loco, le dijo a un rabino. Casi lo excomulgan y cuando lo perdonaron, escribió Moisés y la religión monoteísta. Era un monstruo, digamos, era un monstruo. No lo quería nadie. Lo amaron muchas mujeres. Lo amó y lo amaron de un modo, lo amaron mucho, sus hijos, sus seguidores, sus amigos. Tenía un carácter, él era, no había otro que podría haber escrito Introducción del narcisismo. Él sabía de lo que hablaba. Bueno, dicho esto, este genio de la humanidad, lo más destacado que parió la historia de la salud mental a lo largo de su historia, a mi modesto parecer, se manda esta. Muchachos, soy binario. Kraepelin, Morel, Jaspers. Soy binario. Hay psicosis y hay neurosis. Son dos problemas distintos. ¿Les gustó? Sí, responden los binarios. Ah, no, pero perdón, no soy binario. Soy unicista. Porque las dos enfermedades son de la mente. Así que soy unicista. Entonces agarraron los binarios, ¡no! Y los unicistas, ¡chanta! ¡Chanta! Entonces no lo quisieron tampoco los psiquiatras. A él, que era neurólogo. Encima, neurólogo infantil, pederasta,
pedófilo, y entonces les escribe 3 ensayos para una teoría sexual, el niño perverso polimorfo, degenerado. El perverso polimorfo es Freud. Y lo expulsan de la Academia Vienesa de Medicina. Mirá qué historia el tipo. Y en 1907, como no les quedaba otra, aparece como profesor titular de cátedra en la Facultad de Viena, la Universidad de Viena. Mirá qué historia. Por derecho propio, porque se lo ganó en concurso. Como se lo ganó en concurso, digno es decirlo, nuestra jefa del Departamento de Docencia e Investigación, que nadie le regaló nada. Y se ganó la jefatura en concurso, libre y abierto. Las cosas son como son. Pero Freud, en 1907, es un año muy importante para Freud, deja de hablar de defensa patógena. No le pone más la palabra patógena. Y ya cuando habla de mecanismo de defensa, ya se sabe que es patógeno. Miren lo que es Freud. Entonces lo jodió todo. Porque dijo, primero soy binario, pero miren que es todo de la mente, con lo cual no soy tan binario. Se imaginarán que los mato a todos, porque le dijo, querían pan, ¿cómo era? ¿Se acuerdan la canción? Quieren pan, no le dan, quieren hueso, bueno, ¿qué dijo Freud? Mirá lo binario que soy, neurosis psíquica, psicosis psíquica, no orgánica. Eso es un problema de la medicina. Yo fundo la ciencia de lo psíquico. Neurosis y psicosis psíquicas. ¿Se entiende? ¿Cuál es la revolución freudiana? Esta es la revolución freudiana. ¿Qué? ¿Orgánico? Y sí, está bien, pero no me jodas en la interpretación de los sueños, dice. No confundas. Está bien, algún día veremos. Pero mientras tanto, no confundamos el edificio con los andamios. Necesitamos un andamio. ¿Cómo lo va a llamar al andamio? Aparato psíquico. Si no, ¿de qué querés hablar? Está bueno, ¿no? A mí me encanta. Entonces, otros dicen lo que dijo Jaspers, que les explicaba antes. Pero Freud toma una decisión, al cual yo ayer en el grupo que tenemos de la gente de los sábados, fundamentalmente, que hay mucha gente que también cursa los miércoles, yo puse acerca de que Freud le pone un pie ético al psicoanálisis y a la psicopatología. Porque él toma una decisión. Y su decisión, por eso les hablaba antes de 1907, y les hablaba de los mecanismos de defensa. Eugenia Vallejos, hola, acá presente, no te entiendo mucho, pero sé que estás presente. Es preguntarse, en otros términos, ¿qué define al sujeto?
Y Freud no duda. En una lectura, digamos así, vertical de su obra, uno advierte que lo propio del sujeto, y esto va desde el origen, desde las cartas con Fliss, pasando el malestar en la cultura, toda la interpretación de los sueños, todo lo que se les ocurra, el malestar en la cultura, etcétera, etcétera, que lo que caracteriza al sujeto es el mecanismo de defensa. Por supuesto que hay otros conceptos básicos. Ustedes saben que yo trabajo... no, el edificio es lo orgánico. Acá pregunta Estela Nicoleta. El andamio en la primera tópica es consciente, inconsciente, preconsciente. En la segunda tópica es el ello, el yo y el superyo. Gracias. No, por favor. Decía, ¿por qué? Porque el pulsionar instintual viene con la materia. Las otras cuestiones también, sin las cuales no hay psicoanálisis, de tipo técnico, etc. Pero lo propio del humano es defenderse de sus pulsiones. El animal carece, tiene psiquismo, pero ¿de qué carece el animal? De mecanismos de defensa. ¿Cuándo adquiere mecanismos de defensa? Cuando los culturalizamos. Pero un tigre, en su lugar de vida, no en un zoológico, en su territorio, no tiene mecanismo de defensa. Déjalo tranquilo en su territorio. ¿Para qué lo vas a meter en un zoológico? Para que el pobre animal tenga su mecanismo de defensa y termine comiendo bolsas de plástico, que es un síntoma. Pobrecito, no tendría síntomas. Tenemos síntomas porque tenemos mecanismos de defensa. Ahora, me van a decir, el mecanismo de defensa, otra pelea más que vamos a tener, ¿sabes la pelea que vamos a tener? Que el mecanismo de defensa en la jornada es fundante del aparato psíquico. No estoy de acuerdo. Que la represión primaria es fundante del aparato psíquico. No estoy de acuerdo. Sé que se los enseñan en la facultad. En la facultad digan que la represión primaria funda el aparato psíquico. AMRA no existe en la universidad. Como la mujer para Lacan o la relación sexual no existen. Yo no existo para la universidad. Ahora, déjenme, como si fuera, qué sé yo, una especie de pastor o lo que ustedes quieran, darle mis verdades, digamos, ¿no? Que no son mías, son de Freud. La represión primaria es un mecanismo de defensa que es la fijación. Genera una fijación, cuya máxima expresión de la defensa es lo que Freud llama la completud. No hay retorno de lo reprimido, que es algo peor. Se funda la caracteropatía. Perdón si soy tan histriónico, qué sé yo, a veces me voy de mambo, ni yo me doy cuenta. Se da cuenta mi voz antes que yo. Bueno. Entonces, es un sujeto mental el sujeto de Freud, no orgánico. Para Freud no se trata de enfermedad, a pesar de que él diga nuestros enfermos, manejando una cierta ironía, porque dice nuestros. Personas que llevan, se trata de personas que llevan el síntoma por algo, por una función defensa desconocida, no enfermedad. Personas, sujetos que padecen. ¿Dónde Kraepelin ve enfermedades? Empezamos, ¿eh? Empezó la batalla.
suben al ring. Donde Krepelin ve enfermedades, Freud, estoy bien yo con el horario, no estoy bárbaro con el horario, me desconozco. Tuve un trastorno disociativo, no sé qué me pasa, no soy yo. Este de la clase no soy yo. Donde ve enfermedades, Krepelin, Freud ve un sujeto a equilibrarse. Y ambos conceptualmente se distancian. Krepelin inclusive hizo una teoría de la interpretación de los sueños, que no tiene nada que ver con... Ojo que quien quiere interrumpirme levanta la mano y me pregunta, y vamos a tener tiempo también para las preguntas en el chat. Así que pregunten todo lo que quieran, lo que se les ocurra, lo que se les antoja. Dale, Estela, mantén la mano en alto. Dale, pregunta ahora. Sí, no, me quedó una duda con eso del sujeto a equilibrarse, porque, no sé, como que lo pensaba en Freud, como que siempre está en constante conflicto. ¿Pero para qué equilibra? Y lo pienso como una mezcla, no sé, como me viene a la cabeza esto de la mezcla pulsional, ¿no? O sea, como que... Porque está en transferencia, no te olvides, el conflicto es inevitable. Pero por interpretación, señalamiento, etcétera, la tendencia es al equilibrio. Okay. Por eso la cura psicoanalítica, yo digo en mi trabajo, no les voy adelantando, no debiera, pero en el trabajo que presento en el simposio, yo digo que del mismo modo que el análisis es terminable e interminable, la cura es terminable e interminable. Hay que terminarla porque alguna vez hay que terminarla. Pero es interminable porque lo inconsciente es interminable. Ahora, ¿qué determina esa posibilidad de terminar, de lo que llaman los lacanianos el final de análisis? Lo que lo determina es la llegada a un equilibrio intrapsíquico no adaptativo. Yo siempre jodo, ¿no? Y digo, saber pelear, saber discutir. ¿Se entiende? Por eso digo, ¿no? Del equilibrio, después yo tengo trabajos escritos sobre psicoanálisis y cibernética. La verdad que escribí tanto en mi vida que hasta me olvido a veces de algunos trabajos, pero escribí porque tengo como una especie de amor por la escritura y por la lectura, ante todo. Donde hablo de la primera cibernética, segunda cibernética y tercera cibernética. La primera cibernética es la homeostasis, la búsqueda del equilibrio. La segunda cibernética es la entropía. Es el incremento, digamos así, de la destructividad hacia dentro del sistema, y la entalpía, que es el incremento de la, digamos así, de la creatividad adentro del sistema. Primera, segunda, tercera, que Marcus llama, que sería la tercera cibernética. Entonces, todo eso, ahora no me voy a poner con la cibernética, porque me voy por las recontrarramas, buscando como compulsión a la repetición que no me alcanza el tiempo. Entonces no lo voy a hacer, porque hago consciente lo inconsciente, y entonces, bueno, así va funcionando el análisis de uno. Pero más o menos te queda en claro, no estoy hablando de sobreadaptación, estoy hablando de equilibrio. Eso solo se puede lograr en transferencia. Y interpretando en transferencia y eventualmente la transferencia. En momentos en que el análisis se detiene por impas, o en momentos que en el análisis uno asiste al silencio de las asociaciones, ahí se impone la interpretación de la transferencia, de que algo al paciente le está pasando con algo que dijo con anterioridad, o con algo que se nos pasó.
Bueno, pero esto es para técnica psicoanalítica el año que viene con Schreber, al que le interese, que se anoten, inviten. Creo, Emma, que hasta 100 personas pueden entrar, ¿no? Bueno. Ahora, Kraepelin ordena la patología mental. Freud crea. Era un creativo. Kraepelin, ¿se acuerdan la comparación que les hice al principio con el tema de los papas? Era un ordenador. Le gustaba ordenar. Me atrevo, perdón, Kraepelin, no quiero decir nada de más, pero digamos que era un tanto obsesivo, digamos, ¿no? Freud era un atrevido, pasional. Hay que leer las cartas que le escribía a Marta Bernays cuando estaban de novios. Mami, las cartas a Marta, lo que, por favor, decí que no tenían Twitter o algo privado entre ellos dos, porque lo que no le diría. Mami, no sabes qué levante le hacía. La chica estaba enloquecida con Sigmund. Chiquitito, flaquito. Estaba enloquecida. Crea. Freud era un canalla para Kraepelin. Kraepelin era un canalla para Freud. Mira cómo se pone Emma. Hace así, dice, ahí vienen las piñas. Se odiaban. Pero donde hay odio hay pasión. Gente, no se asusten. Se parecían también. Ambos nacieron en 1856. Kraepelin era psiquiatra. Freud era neurólogo. Kraepelin quería ser oftalmólogo. A ver, pregúntenselo a alguno a ver si sabe estos detallecitos. No te lo conocen de la biografía de Kraepelin, aunque están hablando todo el día de Kraepelin. Era oftalmólogo. ¿Pero qué le pasó a Kraepelin? Kraepelin se tendría que haber analizado con Freud. Pero era un cabeza dura. ¿Por qué no puede ser oftalmólogo? Porque tuvo una enfermedad en los ojos. Entonces, por esa lesión en los ojos, muy grave, se dedicó a ser psiquiatra. Ambos eran hombres muy cultos. Hablaban español, italiano, inglés y alemán. No es poquito. Porque además leían perfecto en griego y en latín. Kraepelin y Freud. Ambos eran médicos. Eran seguidores de Darwin. Kraepelin seguía. Ambos les gustaba el tema de las medidas, de las mediciones. Kraepelin seguía a Wundt y Freud la escuela de Helmholtz. Esto se los cuento de chismoso, digamos, para contarles datos. Ambos eran profesores universitarios. Kraepelin, y ahora por ahí me corrija Andrea Vega, pero así es como figura en la biografía, trabajaba en manicomios. En cambio, Freud
siempre trabajó en la actividad privada. O sea, distintos campos de trabajo. La miércoles que estamos bien de tiempo. Kraepelin define la demencia precox y la psicosis maníaco-depresiva. Ustedes saben que la demencia precox es la esquizofrenia de Bleuler. La demencia precox de Kraepelin las clasifica dentro de las enfermedades como locuras. Locuras del hombre. O sea, crea la doctrina de las locuras. En cambio, Freud se dedica fundamentalmente a las neurosis. Es decir, crea Kraepelin la doctrina del hombre loco. Era un tipo organizado, catedrático, no hablaba con los pacientes. Le bastaba ver síntomas y signos, porque él decía que esa era la punta del iceberg, que con eso le alcanzaba. ¿Vieron que hay una escuela psiquiátrica que en general no habla con los pacientes, habla poco? O medica, o ¿qué le pasa? ¿Y se terminó? Hay mucho de eso. No estoy criticando a nadie, ¿eh? Pero hay mucho de eso. Ustedes saben que Plutarco, como para grificar todo esto, decía, por un detalle conoceréis al personaje. Por ejemplo, a Kraepelin le gustaban las vacaciones, las montañas y andar en bicicleta. Esto, ténganlo, ¿eh? Alguna vez les puede interesar estudiar más a fondo a Kraepelin. Y era un erudito. Mira, 4 cosas de Kraepelin y 4 cosas de Freud antes de terminar la clase, que en rigor es la anteúltima, y luego todos los que puedan, sería bueno que asistan a la jornada del viernes 11 de noviembre a las 10 de la mañana. Yo voy a proponer que con el hecho de que asistan a una mesa, promedio 10 a 12, 12 a 10 a 11 y media más o menos, 11 y media a una 2 y media 3 más o menos, en ese rango de horario ya vamos a subir el programa y va a estar también en la página oficial del Moyano, en la página o en el Facebook del Moyano. Con eso alcanza, con que estén en la clase. Si pueden estar en todo, les puedo asegurar que va a ser un lujo. Un lujo. Bueno, vamos a citar 4 aspectos de Kraepelin, 4 aspectos de Freud. Si nos queda tiempo para alguna pregunta, la contestamos.
Hoy estamos mejor organizados, Emma, ¿no? Habló por mí. Jornada en la última clase de este curso. Digamos que sí, me pregunta Evangelina, Mauri. Yo lo que digo es que lo obligatorio, entre comillas, digamos que preferible es que si pueden asistir, aunque sea a 2 horas, como es el curso, queda saldada la presencia. La verdad que me encantaría que estén en todas. Sí, esa es la verdad. Porque la verdad que es muy bueno. Muy bueno. Y no sé, vamos a tomar la decisión de si la vamos a grabar y a subir. Ahora, Emma, una cosa. Esta clase, subámosla. ¿Te parece? Si estás de acuerdo. ¿Eh? Bueno, página 9. Hay cosas que les voy a leer porque son palabras textuales del autor. Decía Kraepelin, primera cita, de 4, en Introducción a la Psiquiatría Clínica. Libros, libros y libros. En este acápite. Todo alienado se constituye de algún modo en un peligro para sus circundantes, pero en especial para sí mismo. Al menos 1/3 del número total de suicidios tienen por causa ocasional trastornos mentales diferentes, como en menor escala, ellos son también los inductores de los crímenes contra el pudor, de los incendios, robos, estafas y otros. Multitud de familias lloran por su ruina por causas de estos desdichados enfermos que disiparon fortunas o medios de existencia en inesperadas empresas o a causa del empeño en aliviar sus sufrimientos sociales o corporales, nacidos por virtud de la pereza, de la incapacidad para el trabajo, que acompañan casi siempre a todos los trastornados de la mente. Kraepelin, libro Introducción a la Psiquiatría. Segunda cita de Kraepelin referida a si hablarles o no a los pacientes. Esto en algunos psiquiatras tiene vigencia hoy. Me resultó muy difícil trabajar con los pacientes por culpa del idioma. La mayoría de los enfermos a los que les podíamos enseñar algo solo hablaban estonio y muy pocos hablaban ruso o letón. Así que no podía comunicarme prácticamente con ninguno, sino que tenía que tener un traductor a mi lado. Poco a poco aprendí a decir las preguntas habituales, pero por desgracia los pacientes me daban respuestas que superaban mi escaso vocabulario. Mis conversaciones con ellos me llevaban demasiado tiempo y además no podía percibir ninguna vacilación sutil en su pronunciación, expresión o formación de frases y palabras. Solía haber un número constante de pacientes cultos que hablaban alemán, cultos que hablaban alemán. ¿Por qué no se quedó con el traductor, digo yo, no? Así que con ellos sí que pude comunicarme sin problemas, llegué a intentar aprender ruso y estonio, pero finalmente lo dejé porque los resultados no me compensaban el tiempo y el esfuerzo que le dedicaba a la tarea. Tercero, se ríe del psicoanálisis. Trabajo las manifestaciones de la locura. Muchas quimeras del psicoanálisis se originaron precisamente desde los testimonios de los enfermos, aparte de la interpretación más o menos arbitraria del observador. La autodepreciación del enfermo genera considerables errores. Pero ¿cómo se toman estos tipos? No dice tipos, dice otra cosa peor.
la palabra de los enfermos en serio. Si un loco dice locuras, aparte de la interpretación más o menos arbitraria del psicoanalista, la autodepreciación del enfermo genera considerables errores. Kraepelin puro. Finalmente, y acerca de la demencia precoz, dice, esto es muy útil, porque es el concepto de demencia precoz en Kraepelin. En la 6ª edición del libro La demencia precoz. 6ª edición. Así que busquen, van a tener que buscar mucho en la computadora. Bueno, a ver cómo lo resumo. Bajo el término de demencia precoz nos permitimos reunir actualmente un conjunto de cuadros clínicos que tienen la particularidad común de conducir a estados de deterioro psiquiátricos característicos. Pero provisionalmente, provisionalmente diré, de momento definiremos la locura maníaco-depresiva como, espérate que me pierdo, porque está medio alemán, medio castellano. Espérenme un cachito. La maníaco-depresiva de Kraepelin. Sigue más adelante, yo quiero la palabra textual del autor. Cuando traigo este texto en breve, para ver qué énfasis del autor se pone principalmente en el deterioro del enfermo, y que este enfermo sufre pasivamente este decreto. Segundito, por favor. Luego, habla del caso Schreber. Dice, este deliró con Dios, este con el diablo. Evolucionó a peor. No evolucionó peor, pero hablaba con Dios de otro paciente. O sea, quiero mostrarles que el énfasis de la esquizofrenia lo pone en el deterioro. De este modo podemos calibrar con mayor precisión la importancia crítica y alcance epistemológico de mi definición de demencia precoz. Para Kraepelin, la demencia precoz se va a caracterizar por el progresivo, procesual deterioro, lo que hoy día llamamos defecto esquizofrénico. Él diría demencia precoz. Acuérdense, no nombró psicosis. ¿Se entiende? Vamos a Freud. Primero, como se ve, por ejemplo, en su presentación autobiográfica, Freud era un ser particularmente pasional. Era pasional. Hay que ver y seguir el concepto de pasión en Freud. Para mí el autor que igual que mejor lo desarrolla es André Green, en su tratado sobre las pasiones. Pero el tema de la pasión es, ustedes ven que la palabra pasión siempre tiene como una doble lectura. Está la pasión en el sentido pulsional, pero también está la pasión en el sentido de la muerte, en el sentido que la nombra, por ejemplo, que se nombra cuando se habla de la pasión de Cristo, ¿no? O sea, esta doble vertiente que tiene la pasión. Vean ustedes, por ejemplo, hablando de la pasión y la muerte, cómo el orgasmo es denominado cúlmine, si se quiere, de la pasión sexual, cómo es denominado en francés
petit mort, pequeña muerte. O sea, la ligadura entre pasión y muerte es permanente. Ténganlo en cuenta, porque como nombraba creo que Estela Nicoleta, la fusión, la mezcla pulsional, fíjense a dónde lleva, ¿no? En definitiva, en el orgasmo, en el dormir, se expresa en vida la tendencia universal a la muerte. Es muy habitual encontrar en ciertas tendencias a la anorgasmia, masculina o femenina, el correlato, no generalicemos, pero suele encontrarse un correlato relativo al miedo a la muerte. Pero esto es harina de otro costal. Sigamos con Freud. Freud no se centra en la demencia precoz, es decir, en la paranoia, perdón, en la esquizofrenia, disculpen. Se centra en la paranoia, no le da bola a la esquizofrenia. Y se lo dice a Jung en muchas ocasiones. Hay unas cartas de intercambio en donde Jung le comenta un caso que estaba escribiendo naturalmente su tesis doctoral, que se puede leer, está basada en los trastornos de la asociación en la esquizofrenia, y presenta un caso que va discutiendo mucho tiempo con Freud. Jung le dice, mi paciente esquizofrénica, y Freud le contesta, su paciente paranoica. Mi hipótesis es que acá empieza el despelote entre ellos. Y están todo el día discutiendo con esto. Por ejemplo, Freud dice, en la paranoia, que continúa siendo un concepto que sigue siendo el concepto teórico, ya que el de demencia precoz parece ser, desde luego, esencialmente clínico. Luego dice Freud, escribo paranoia y no demencia precoz, pues considero que la primera es un buen tipo clínico y la segunda un mal término nosológico. Es decir, que Siggy no se llevaba bien con la esquizofrenia. Y ahí empieza todo el quilombo, que se ve en introducción del, no está mal decir quilombo, pero no importa, que se ve en introducción del narcisismo, cuando empieza, la hago corta, toda la discusión de Freud y Jung, en el 14, cuando se manda este tema de que Jung decía que en la esquizofrenia había introversión de la libido, cuando Freud había dicho que la introversión de la libido era en la fantasía, en donde hay una mezcla entre el principio de realidad y el principio del placer. Entonces la libido se introvierte. En cambio, decía Freud, lo que hay en la psicosis es una retracción al yo de la libido. Y Jung, como quería joder, porque para eso existió Jung, para joder nada más, le decía no, hay introversión. Eso estaba basado en que él consideraba que no podía, el yo megalómano es el yo ario. Y como era nazi, no podía admitir la megalomanía del yo como una patología, porque se le caía la doctrina. Y ahí se arma. Se supone que era teórica, pero la discusión en el fondo era ideológica. Encima Freud, a pesar de ser ateo confeso, era judío. Tercero, síntomas de Schreber. Para Freud, los síntomas psicóticos no eran, como decía este tipo, la expresión de algo ya devastado, hecho pelota.
sino que eran una restitución. En Schreber dice, afirma taxativamente, la formación delirante, el delirio, contra lo que se ha dicho y se dice, no es signo de la enfermedad, sino el intento de restablecer la salud. ¿Por qué? Porque ante la pérdida de la realidad, el paciente, a través del síntoma psicótico, intenta restablecer algún vínculo con la realidad. Estoy tratando, sin medicación, a determinada paciente que escucha voces. Y lo que estoy trabajando, creo que les conté, es que son pensamientos primitivos que le piden a ella poderlos pensar. ¿Por qué no usamos nuestro vínculo para pensar esos pensamientos primitivos y trabajarlos al modo que ella pueda pensarlos? Junto a mí. Uso la transferencia y la teoría de Bion. ¿Por qué de Bion? Porque Bion hablaba de pensamientos que puedan ser pensados. Elementos alfa, elementos beta, bueno, van a tener que, los que quieran, anotarse los sábados, que vamos a hablar de todo esto. Caso Schreber, vamos a dedicar todo el año que viene, historia clínica, todo, van a tener todo el material para pensar durante todo el curso de psicosis del año que viene, ya va a estar después del 15, porque tiene que pasar, vieron que lo vean tanto la jefatura del departamento, cuanto el gobierno de la ciudad, etcétera, y después va a ser publicado. Lo que es el programa, creo que es un programa que les va a interesar. Les voy a mandar los dos programas, van a tener los dos programas. Seguramente lo vamos a enviar también por el mail. El año que viene, porque uno es todos los casos de Freud, todos, no quedó ninguno fuera. Algunos de Totem y Taú. Finalmente, el de Freud es un método creacionista. Por eso decimos que es creativo. Con esto vamos a terminar, si hay tiempo para 2 o 3 preguntitas. He visto 48 de los casos de neurosis con obsesiones, impulsiones, y todos estos se parecen en esto y el tipo clínico de este. Freud tiene experiencia y conoce unos cuantos obsesivos o muchos obsesivos y muchos histéricos y muchos fóbicos. Menos, a ver, me perdí. Menos psicóticos, muy pocos. Pero Freud no hace un sumatorio o un denominador común de todos los casos. El procedimiento metodológico de Freud es distinto, es más creacionista. En este sentido, toma un caso y de este caso construye el tipo clínico. Un caso estudiado en todos sus detalles es lo que constituye el tipo clínico. Dora, la histeria. Hans, que es Juanito, la fobia, que debiera llamarse histeria de angustia, ¿no? Lancer, las obsesiones, las neurosis obsesivas, etc. No es que Freud no tuviera más pacientes obsesivos, pero tomó uno, el que le pareció paradigmático o ejemplar, y lo llevó al estatuto clínico. Ese es el hombre de las ratas. Es una metodología distinta, apoyada en que Freud era un gran escritor. Ustedes saben que de Freud se discute si fue un gran psicoanalista que escribía bien o un gran escritor que creó el psicoanálisis. Escribía con elegancia, perspicacia, envolvente, grácil. Se podía permitir redactar como lo hacía. Si hubiera sido torpe y hubiera elegido este tipo de metodología de redactar grandes historiales, nos hubiéramos aburrido muchísimo, pero él era un gran escritor.
yo creo que esa capacidad que tenía se acercó perfectamente a este tipo, el paradigma de la neurosis obsesiva, que es el hombre de las ratas, que también vamos a estudiar el año que viene, los sábados. El otro gran caso clínico es el hombre de los lobos, en donde también vamos a estudiarlo los sábados y vamos a discutir. Vamos a discutir porque aparte del hombre de los lobos, vamos a leer un trabajo interesantísimo de Harold Bloom, que se llama La infancia fronteriza del hombre de los lobos, y un trabajo mío que se llama Epítome de el hombre de los lobos, en donde desarrollo una multitextualidad acerca del caso del hombre de los lobos que presenté en APA ante la doctora Raquel Sack-Egoiste. Bueno, gente, estoy agotado, pero ¿habrá alguna pregunta? ¿Alguien que me quiera ayudar con la lectura de alguna pregunta? ¿Quién hay por ahí que me pueda dar una manito? A ver, ¿quién me ayuda? A ver, no veo, che, ¿quién me puede dar una manito? A ver, somos algunos. Che, ¿vos te atreves, Emma? Sí, Dani. Alguna que sea sustanciosa, que ya estamos a 5 minutitos, creo. Creo que las últimas, igual la de Estela Nicoleta, si la contestaste. Era la de si el andamio es el aparato psíquico, el edificio son las Claro, sustancias. yo le contesté a ella que si uno toma, siempre que Freud dice el edificio, está hablando de lo orgánico. Por eso, cuando quieren meter al ello en el lóbulo límbico, no sé, al superior, eso no existe. O sea, el andamio es, en la primera tópica, el andamio es el consciente, preconsciente, inconsciente. En la segunda tópica es el ello, el yo y el superyo. ¡Qué creativa, Evangelina Mauri! ¿No habrá una clase de Freud versus Jung? ¿Sabés qué pasa, Evangelina? Es excelente tu pregunta. Pero lo que pasa es que no tiene altura Jung para acá. Tendría que traer un péndulo acá y hablar de la teoría del péndulo. Y yo de esas cosas no conozco. La verdad no conozco. Pueden ser muy interesantes. Cuando yo estudiaba Klein con una gran maestra, en la calle Tagle y Las Heras, había una confitería que el tiempo se la llevó, donde me sentaba a tomar un café y en una mesa de al lado siempre había una mujer con un péndulo, una asistente, una persona que estaba, y un libro de Jung. O sea, a lo que ya lo odiaba, aprendí a odiarlo más, porque aparte me sacaba de mi lectura de Freud. Yo estaba leyendo, por ejemplo, y de Klein, porque yo siempre leía a otro autor y a Freud así en paralelo, aunque tardara más. Así que no, la verdad que es imposible, no voy a poder con eso, la verdad. A ver, ¿hay alguna otra? ¿Entendieron lo del andamio? El andamio es una creación de Freud para poder dar cuenta de los fenómenos psíquicos. Primera tópica, segunda tópica. Algunos están hablando, acuérdense, de la tercera tópica. La tercera tópica, maestro de la tercera tópica, Rubén Zuckerfeld. Si quieren buscar alguna lectura, yo tengo algo escrito de la tercera tópica, no sabía eso de Jung, dice Rosana. Hay muchas más cosas, aparte para pasar desapercibido y hacerse el bueno, contrató una secretaria gordita judía, a la cual, mientras él estaba, llegó de la mano de, ¿cómo era? De aviación, del jefe de aviación del Tercer Reich, que era primo de él, y había una judía, esta es descripción de él, gordita, que decía mi judía. O sea, tenía valor porque estaba con él.
Estaría bueno una clase de psicofármaco, lo pensamos, presentes Mónica, Lucía, bla, 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 sigamos, jaja, pobre Emma, hay que hacerle una escultura. Quiso decir acá un monolito, como decía Minguito, el Diego. Un buen día. Bueno, gente querida, gracias por la presencia, por el acompañamiento, espero que les haya sido útil. Les pido disculpas por tanta información junta. Hubiera sido mejor poder detenerse en algún aspecto. Quizá el año que viene la experiencia sea esa, de poder abocarnos a un caso clínico, que no fue caso de Freud, sino que fue la lectura que hizo durante un verano en la playa de la autobiografía del juez Schreber, digamos, ¿no? ¿Vieron? No me acordaba del nombre. ¿Saben por qué? Porque el segundo nombre, como mi segundo nombre, era Daniel. Era el juez Schreber. Así que ahí me mandé una represión. Pero bueno, va a ser muy interesante y lo vamos a leer a la luz también de estos pensamientos de este año. Así que quedan todos invitados a la jornada que les puedo garantizar va a ser excepcional. Les mando un gran abrazo a todos. Nos vemos el 11 de noviembre. Un abrazo.